Bienvenidos a la emisión en este nuevo horario de Salud UNAL contigo. Hoy, muchas gracias a todos los que están llegando, a pesar del cambio de horario de hoy, pero recordarles que a partir de hoy, Salud UNAL será emitido a las 6 de la tarde de lunes a viernes y sábados y domingos estaremos a las 11 de la mañana. Hoy tenemos invitadas a la profesora Liliana Neira Torres. Bienvenida, profesora Liliana. La profesora es fonoaudióloga, especialista en audiología, es magíster en lingüística española y es la directora del Departamento de Comunicación Humana en la Facultad de Medicina. La profesora hoy nos viene a dar algunas recomendaciones sobre comunicación en el área de teletrabajo y audición. Y bienvenida, profesora Liliana, el micrófono a partir de este momento es suyo y pues la escuchamos. Muchas gracias por la invitación a este espacio, gracias a todos los que se conectan en este horario y que siguen pues todo el recorrido de trabajo que se ha hecho desde la Universidad Nacional y desde la Facultad de Medicina. En la tarde de hoy, pues queremos compartirles desde el Departamento de la Comunicación Humana algunas recomendaciones de comunicación y que podemos usar en el ámbito del teletrabajo. Dentro de la agenda que tenemos para esta tarde, procuraré hacer una presentación pues relativamente corta donde podamos hacer al final alguna discusión o alguna conversación con los asistentes. Vamos a hablar un poquito de qué es comunicar, de algunas reglas de la comunicación y su importancia, que nos ha mostrado, que nos ha dejado el teletrabajo sobre la comunicación en estos tiempos en que todos estamos conectados por medios virtuales y cómo podemos ser mejores comunicadores. Esos son como los 4 temas de los que vamos a tratar. Entonces, para iniciar, pues empecemos a hablar de qué es comunicar. Comunicar en general lo pensamos como una actividad social donde nos reunimos con algunas personas e intercambiamos ideas y aparentemente es una actividad que no lleva mayor esfuerzo para quienes participamos, digamos, de estas actividades. También en este tiempo comunicar lo estamos haciendo mucho a través de redes, a través del computador, a través del teléfono, ya no tan presencialmente con la gente, sino a través de algún otro medio, alguna tecnología que nos hace mediar. Perdón, profe También Liliana, la podemos hablar interrumpo de comunicar 2 cuando estamos. segundos. Es que se le está entrecortando un poquito la voz, como si el micrófono se le acercara y se le alejara. Voy a ponérmelo más cerquita a ver si me Sí, funciona mejor. mejor. Sí. ¿Ahí? Perfecto. Entonces les decía que en ese momento acostumbramos más comunicarnos a través de medios como el computador o el teléfono. Y hay otros medios de comunicación, cuando hablamos de comunicación, que son, por ejemplo, el uso de las señas. La lengua de señas es una forma de comunicación. La escritura también ha cobrado una importancia grande, no a través de cartas, como lo muestra esta imagen precisamente, sino a través de correos electrónicos, de mensajes de WhatsApp, de cualquier otro medio de comunicación escrita que ha cobrado una relevancia grande en la comunicación. Entonces, pues a través del computador y no solamente escribiendo, sino también al leer estamos comunicándonos. Entonces, en general, cuando hablamos de comunicación, nos da una idea de que es una actividad que realizamos de manera común, es diaria, la hacemos siempre, es aparentemente fácil, no nos cuesta mayor dificultad comunicarnos, es rápida porque actualmente todos los medios de comunicación nos obligan, digamos, a tener constante contacto con las respuestas. Entonces yo me conecto y espero una respuesta rápidamente, mando un mensaje, mando un WhatsApp y espero que me contesten rápidamente. Ya no es la comunicación que se demoraba y que tenía que esperar bastante tiempo para que llegara una respuesta. Pero la pregunta más importante es si es efectiva. Puede ser rápida, pero es efectiva, logramos el objetivo que queremos en esa comunicación. Entonces,
En ese mar encontramos también que nosotros no solo nos comunicamos con palabras, sino que nosotros nos comunicamos a través de gestos. La mirada, la cara, el gesto, la expresión, la posición de la cabeza, todo eso nos comunica. La forma en que vestimos comunica cómo voy yo presentado. Si voy de sport, si voy elegante, mi postura corporal va también a apoyar esa comunicación. Los movimientos de las manos son supremamente importantes para la comunicación. Nos apoyan o nos refutan lo que se está diciendo. La cercanía con una persona, entonces hablamos de una distancia íntima, un espacio que yo espero que no sea interrumpido por otros, una distancia personal donde yo entablo una conversación con la mayoría de las personas con las que me puedo relacionar uno a uno, una distancia social, que es esa distancia que yo busco cuando la persona no es familiar, cuando no es conocida o cuando yo estoy en un grupo grande, es una distancia mayor y se puede medir, digamos, esas distancias en centímetros y una distancia pública, que es lo que yo espero que cuando yo voy por la calle, que yo estoy en un supermercado, sea la distancia que guarde entre persona y persona. Esas distancias son muy importantes dentro de la comunicación y cuando nosotros sentimos que alguien se acerca e invade alguna de estas zonas, rompemos un poco esa expectativa frente a la comunicación y la relación. Otro de los elementos que comunica de manera importante es la prosodia, la musicalidad, cómo usamos la voz, no la voz en la producción del sonido propio, sino en esa musicalidad, en las pausas, en el ritmo, en cómo yo en mi frase, en mi oración, estoy diciendo, estoy afirmando o estoy preguntando o estoy emocionado, cómo le doy una característica emotiva. Estas características no verbales, que esto es lo que llamamos la parte no verbal de la comunicación, se ha venido perdiendo en las relaciones a través del teletrabajo, de la telecomunicación. ¿Por qué no tenemos posibilidades de verle el rostro a la persona? No sabemos qué gesto nos está haciendo, no sabemos qué cara nos está poniendo, no sabemos esa retroalimentación tan rápida que nos da la comunicación cara a cara. Se han hecho estudios y han demostrado que cuando nosotros nos comunicamos, le ponemos más atención a lo no verbal que a lo verbal, es decir, más atención al gesto, a la mirada, al movimiento de la mano, a la postura física, que realmente a lo que está diciendo la persona. Y nosotros le creemos más a lo no verbal. Entonces, cuando hay una disonancia entre lo que se dice, lo que dicen las palabras y la cara, Se le está cortando, profe. el Em, rostro, el gesto, ¿Aló? le creemos más al Gracias. rostro. Y estas, ahí sí, aló. Si quiere, profe, apaga la cámara para que tenga mejor rendimiento de su internet también. Y, y pues creo que así la podremos de pronto escuchar un poco mejor. De acuerdo. Listo, perfecto. Ahí Sí, de pronto vamos a intentarlo. ¿Me dices desde dónde dejó de escucharse, por favor? Ay, se me fue al principio. Ahí se me escucha. sí, sí se escucha. Perfecto. Entonces, les decía que hay estudios que han demostrado que nosotros le ponemos más atención a lo no verbal, al gesto, a la mirada, al movimiento, que a lo verbal. Y cuando hay una disonancia entre lo que se dice y lo que dice lo no verbal, el gesto, le creemos más a lo no verbal. Cuando nos comunicamos a través de
un computador, una videoconferencia, como en este caso, perdemos todo este cúmulo de información no verbal que nos ayuda a entender el mensaje y que nos ayuda a desambiguar muchos de los mensajes. Esto también ocurre en la escritura a través de los mensajes de texto y del WhatsApp. ¿Qué pasa en el WhatsApp? Que escribo una oración, pero a esa oración tengo que ponerle algún elemento que haga entenderle al otro qué tipo de mensaje estoy mandando. Estos mensajes escritos además pierden estas características de la prosodia. Entonces yo tengo que poner esa prosodia en la escritura. ¿Cómo hago para poner la prosodia en la escritura? Entonces uno de los elementos importantes son los signos de puntuación. Y un elemento que nos funciona muy bien, que incluso reemplaza las palabras en la escritura, son los emoticones. Los emojis, ¿por qué? Porque me transmite esa cara que me está poniendo la persona, bueno, a través de un muñequito divertido, bonito. Sin embargo, también es confuso a veces algunas de las imágenes de estos emoticones frente a lo que quieren transmitir. En general, la comunicación está basada en unas reglas. Una de las reglas principales que no podemos perder de vista y que no pasará de moda son las normas de cortesía. ¿Qué son las normas de cortesía? Son normas sociales para regular el comportamiento de algunos o de los miembros de la comunidad. Se marcan lingüísticamente y establecen una relación entre el significado y el contexto. Esto quiere decir que las reglas van variando, cambian en cada grupo social, no son universales. Las reglas que usamos aquí en Colombia son distintas, esas normas de cortesía son distintas a las que se usan en otros países, no porque cambie la lengua, no porque cambie el idioma, sino porque cambia la cultura, cambia el contexto. Y estas normas hay que aplicarse o hay que aplicarlas de acuerdo al contexto de la comunicación en la que uno se desenvuelve. ¿Cuáles son algunas de las reglas más conocidas y que podrían llegar a ser estándar? Saludar, agradecer, disculparse, pedir por favor, son normas que parecen generales. Sin embargo, las formas lingüísticas que adoptan estas van a variar de lugar en lugar. Por ejemplo, hay un caso que me parece a mí siempre muy diciente, que es el ejemplo de pedir en una tienda. Nosotros en Colombia usamos una fórmula para pedir en las tiendas, para ir a comprar, y es: me hace el favor, me regala o regáleme tal cosa. Esta fórmula es una fórmula que se liga a la cortesía. Oficialmente yo no estoy pidiendo regalado, yo quiero es que me venda un artículo, pero para evitar dar una orden directa de véndame o deme, que suena a una imposición, y para evitar imponer sobre un extraño una condición, utilizo una fórmula como regáleme. En otros países, esta fórmula se considera inadecuada. Tú no puedes llegar a una tienda a pedir regalado y es asumido como una, al contrario, descortés que tú llegues a pedir regalado a un lugar. Las normas de cortesía también están ligadas a un principio de cooperación de Grice. Este principio es un acuerdo tácito donde se parte del hecho de que todos los interlocutores quieren colaborarse para que la comunicación sea efectiva. Todos queremos lograr comunicarnos efectivamente. Y para lograr esa comunicación, todos aportamos y ponemos de nuestra parte. Este principio de cooperación está basado en las máximas conversacionales. De pronto algunos de los que están aquí presentes han leído, han escuchado sobre las máximas conversacionales. Se definen como 4 tipos de máximas. La primera máxima es la cantidad, que nos dice: no dé más información de la que se está solicitando, no se extienda
tanto en la información. Tampoco sea corto, es decir, no diga menos de lo que se está pidiendo para que el otro entienda el mensaje. Es justo, en su justa cantidad. Cualidad. Esta máxima de cualidad busca que la información que yo esté dando sea verdadera, se pueda comprobar. Y aquí aparece la mentira como una ruptura a esa máxima de cualidad. Relación. Que toda la información que yo esté dando esté, esté clara y esté relacionada con la pregunta o con el comentario que se estaba haciendo antes o con la temática que se estaba tratando durante la conversación. Entonces, si a mí me introducen una información que no está relacionada con lo que se estaba hablando, la pregunta es, bueno, ¿y esto qué relación tiene con lo que se estaba diciendo? Y el modo que hace referencia a esa claridad en el mensaje, hacerlo más claro sintáctica, semánticamente, dar la información para que el otro la entienda de verdad. Estas son las 4 máximas conversacionales en las que se supondría la mayoría de nosotros como comunicadores basa su comunicación, su relación. Cuando alguna de estas máximas se rompe, la comunicación puede verse interrumpida. Sin embargo, hay una condición que la rompe y es justamente la cortesía. Cuando yo quiero ser muy cortés, tiendo a romper estas máximas de comunicación. Entonces, yo no quiero decirle de frente a una persona, oye, ¿cómo te ves de mal vestido? Entonces, ¿qué hago? No le doy la información puntual, clara, directa, sino que doy rodeos y lo que hago es romper de pronto esa máxima de cantidad y empezar a eh, dar información cercana hasta que dando el rodeo llego al punto que quiero decir, pero no voy de frente al punto. Entonces, la cortesía a veces rompe esas máximas de cantidad. En el caso anterior de que les describía sobre pedir, me regala en una tienda, me regala eh, X objeto que quiero comprar, estoy rompiendo una máxima de relación, una máxima comunicativa. ¿Por qué la estoy rompiendo? Porque quiero ser cortés. Entonces, la cortesía a veces rompe o riñe con las máximas comunicativas. ¿Qué otras reglas encontramos en la comunicación que me parecen supremamente importantes de reconocer? Y es que nosotros tenemos dos formas de comunicarnos, o a través de actos de habla directos o actos de habla indirectos. ¿Qué son los actos de habla directos? Cuando yo quiero decir tengo hambre, digo la estructura directamente relacionada con mi intención, tengo hambre, y para generar el efecto en el otro que yo busco. Los actos de habla indirectos buscan o usan una estructura lingüística diferente. Entonces, yo tengo una intención, quiero decir que tengo hambre, pero no le quiero decir a la persona directamente, oye, dame algo de comer o tengo hambre. Entonces, lo que hago es hacer una estructura paralela como no tienes frío, no es como qué hora es, se está poniendo como tarde, uy, a esta hora yo siempre me tomo mis onces y uso una estructura que no es directa, sino que hago un acto de habla buscando mi objetivo, pero de una manera alternativa, buscando igual lograr el efecto en el otro, que es generar, por ejemplo, que me dé algo de comer. Entonces, los actos de habla indirectos son muy comunes en la comunicación, se han vuelto muy comunes en la escritura y son súper comunes en las redes sociales. Todo el tiempo estamos usando actos de habla indirectos. Para interpretar un acto de habla indirecto necesito conocer el contexto en el que se genera esa comunicación. Y hay personas que somos más indirectas que otras. Hay personas que les gusta ser más directas y hay personas que les gusta ser más indirectas. Otro de los temas importantísimos cuando hablamos de comunicación son los presupuestos, las implicaturas y los sobreentendidos. Y en este terreno de las implicaturas es supremamente importante tener claro que nosotros
todo lo que decimos tiene por detrás una información que no se dice explícitamente, sino que está implicada en la comunicación. Dentro de estos implícitos están los presupuestos. Los presupuestos es esa base común donde yo como hablante digo, bueno, esta persona ya debe saber de este tema, entonces yo no voy a empezar a hablar de eso, sino de una vez le doy la información adicional. El presupuesto está en el terreno del hablante. El hablante es el que elige y el que piensa qué es lo que el otro ya sabe, por lo tanto no lo voy a repetir, no voy a empezar diciendo las cosas desde el principio, sino que voy a partir de un preconcepto. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, en una conversación yo llamo a alguien y le digo, oiga, entregó el trabajo. Si la otra persona no sabe de qué trabajo está hablando, pues no va a haber una ruptura comunicativa y no va a poder entablarse la conversación. Pero yo partí del hecho de que el otro sabe que había un trabajo que entregar. Entonces, cuando el otro sabe que hay un trabajo que entregar, ese es un presupuesto que queda allí en la conversación, pero yo no arranco diciéndole, ¿se acuerda del trabajo que hay que entregar? Mire que quiero saber si usted lo entregó. Estos presupuestos nos pueden fallar. Cuando yo no hablo frecuentemente con una persona o cuando es la primera vez que yo me encuentro con una persona, puedo fallar en eso que yo estoy presupuestando que el otro sabe. Y puedo empezar una conversación asumiendo que el otro sabe cosas que realmente no sabe. Y allí se rompe la comunicación. Las implicaturas también están relacionadas con transgresiones a las máximas conversacionales y se identifican más en la ironía, en la metáfora, en el sarcasmo. Cuando nosotros hablamos con una persona cara a cara, la persona me puede decir, ay, cómo eres de inteligente. Y solamente con el tono de la voz, la melodía que le imparte a la voz, el gesto que me pone, la mirada, el movimiento de las manos, el movimiento de la cabeza, de pronto negando, está diciendo cómo eres de inteligente, pero con la cabeza puede estar negando, yo inmediatamente interpreto que me está diciendo todo lo contrario. Y esta interpretación que me da lo no verbal la pierdo cuando estoy en una conversación o por escrito a través de mensajes o a través de las videoconferencias. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en cómo construyo mi metáfora, en cómo construyo mi ironía y qué pistas le doy al otro para que realmente entienda que lo que yo le estoy diciendo es irónico, es en un sentido contrario a lo que estoy diciendo verbalmente. Y creo que aquí en este terreno es donde se presenta la mayor cantidad de problemas de comunicación. Y aquí es donde se rompen todos los procesos de comunicación, por ejemplo, entre jefes y subalternos, entre compañeros de trabajo, porque yo quería ir a hacerte un chiste y tú no entendiste el chiste. Yo quería ir a ser irónico y tú no entendiste que yo estaba hablando en doble sentido. La pregunta es, ¿qué pista se dio por escrito o qué pista se dio en imágenes, en emoticones, en señales para yo entender que no era un acto de habla directo, sino indirecto? Y finalmente los sobreentendidos, que son del terreno del habla y que es más una interpretación del que está escuchando la información. El que escucha la información tiene que completar la información con base en su conocimiento y su experiencia. Entonces, el que escucha la conversación puede completarla como como se sienta en ese momento. Entonces, sucede en muchas conversaciones, en muchas llamadas telefónicas, por ejemplo, nos pasa que yo le estoy diciendo a la persona, oye, ¿entregaste el trabajo? Estoy preguntando y la otra persona está pensando, ah, claro, me está preguntando que si lo entregué es para pedírmelo y si yo le digo que si lo entregué me va a decir que se lo mande para copiarse. Entonces, ¿yo qué hice? Hice toda una historia, todo un sobreentendido con base en qué, tal vez en mis presupuestos, en mi conocimiento, en mi experiencia propia, previa. Y eso nadie lo ha dicho. En el momento en que uno analiza literalmente lo dicho, ahí no había nada de eso. No se estaba diciendo nada de eso. En los sobreentendidos, en los presupuestos y en las implicaturas es donde se presenta la mayor cantidad de problemas de comunicación en estos actos de habla indirectos. Nosotros tradicionalmente lo hacemos, lo desambiguamos por la comunicación no verbal, pero es por escrito, a veces no tenemos cuidado
con dar pistas para que eso se desambigüe, y en las videoconferencias y cuando no hay contacto cara a cara con las personas, también se pierde mucha comunicación y muchas de los elementos que nos ayudan a entender y a desambiguar nuestras conversaciones. Pero también es una cosa muy interesante cómo se usa en las redes, por ejemplo, este tipo de transgresiones, este tipo de interpretaciones dobles, de ambigüedad en la comunicación, para hacer todos los chistes y todos los comentarios que salen en las redes, que además tienen un alto impacto y alta em, número de puntos compartidos, que nos llama mucho la atención. Bien. ¿Qué nos ha enseñado entonces este tema de teletrabajo? Primero, pues aquí hay un video, yo no sé si podemos o alcanzamos a ver este videito, dura 3 minutos, es un video que pueden encontrar en redes, Pero sí, sí lo podemos ver, ¿sí? profe, no hay Entonces problemas. quiero que se fijen un poquito en, más allá del chiste, en todas las rupturas comunicativas que se dan dentro de estos fallas, digamos, de comunicación en videollamada. No tiene sonido, profe, ¿no? No alcanza a escucharse. Ok, pero pueden ver Sí, cada uno de los casos. sí, sí se ve.
Bueno, el último pedacito, si era un audio de una llamada donde una estudiante pues hacía un comentario un poco fuerte hacia la profesora y la profesora pues estaba escuchando todo el audio. Bueno, entonces, ¿qué elementos podemos ver dentro de este teletrabajo, dentro de estas actividades que hacemos virtuales? Aparentemente no nos estamos viendo, aparentemente la presentación puede no ser importante si no abrimos las cámaras. Sin embargo, los aspectos no verbales siguen siendo fundamentales. La prosodia, la forma en que modulamos el habla, se vuelve fundamental cuando la única entrada que tenemos es la entrada auditiva. Los gestos cuando hablamos afectan la prosodia de manera importante y ya hay estudios donde se han identificado, por ejemplo, que hablar con el tapabocas hace que modulemos menos, que tengamos que hacer un esfuerzo para producir un volumen de voz adecuado para que los demás nos escuchen, y todos estos cambios afectan y pueden ser escuchados, leídos por el interlocutor. Entonces uno piensa que no me están escuchando, pero sí hay unos cambios en la forma en la que uno está produciendo, articulando y proyectando el habla. Las reglas de cortesía tienen que mantenerse vigentes. Creo que una de las cosas que nos ha mostrado estos videos, por ejemplo, es el vestido, la preparación también para las actividades de videoconferencias, el estar en una posición adecuada para recibir información o para producir información a través de estos medios. En la escritura, los signos de puntuación son súper importantes. Hay muchos comentarios, memes, escuelas que trabajan un poco el tema de signos de puntuación y mucha gente lo pasa por encima, pero es importantísimo cómo yo escribo y cómo yo intento por medio del signo de puntuación transmitir el mensaje claro, directo y que no sea ambiguo. Aquí hay uno que me pareció bastante diciente frente al uso de un signo de puntuación muy común, que es la coma. Las pausas en conferencias se han hecho muy largas y es importante también recibir retroalimentación de quienes están escuchando. Creo que es una de las cosas que más se queja las personas y es hablarle a una pantalla solos, ¿no? Entonces, el silencio profundo después de preguntas donde nadie contesta. Entonces, hay que mantener también esa fluidez y ese contacto. Hay otras estrategias, no solamente hablando, el chat simultáneo en la videoconferencia ayuda mucho a mantener ese contacto y saber que si hay un alguien al que yo le estoy transmitiendo esa información. La toma de turno se ha vuelto fundamental en la conversación natural que nosotros tenemos. Muchas veces rompemos el turno, interrumpimos al otro. En estos medios no es peor si yo interrumpo al otro cuando está exponiendo, cuando está hablando, porque se superponen las voces y no se escucha ninguna de las dos intervenciones. Entonces, la toma de turnos es un elemento súper importante y para eso creo que las plataformas han permitido que el chat o que algunos iconos de tomar o levantar la mano permitan esa toma de turnos. Y creo que se ha estimulado mucho en estos ambientes esa toma de turnos. La prosodia es elemental para desambiguar, entonces hay que ser muy claros en la musicalidad y si yo estoy preguntando, si estoy afirmando, si estoy haciendo un chiste, si quiero decir algo irónico, tengo que ser muy claro con la musicalidad de mi voz porque no tengo otra herramienta, no me ven la cara, no me ven los ojos, no me ven la mano, entonces no pueden desambiguar esa información lingüística. Los actos de habla indirectos tienden a ser más difíciles, más complejos de entender. Entonces es preferible, si yo estoy haciendo una conversación seria, evitar todos los actos de habla indirectos y usar actos de habla directos. Evitar el doble sentido y la ambigüedad en lo que se está transmitiendo.
Y cuando estoy trabajando en la escritura, pues las imágenes y los emoticones aportan a esa comprensión del mensaje, entonces yo puedo usarlos para ayudar a entender y a desambiguar la información. Que se vuelve súper importante saber escuchar. Creo que es una de las cosas que poco hacemos y es importantísimo en este medio aprender a escuchar y escuchar activamente y garantizar que el que me está escuchando está entendiendo lo que yo le quiero transmitir y que evidentemente lo que yo en mi intención comunicativa, lo que yo intenté transmitir fue lo que el otro entendió y no que hizo un sobreentendido basado en su interpretación personal. La máxima de cantidad, ser corto, es muy importante. La máxima de modo y claridad del habla es fundamental. Modular muy bien, articular muy bien, proyectar también la voz. Elegir muy bien las palabras, porque en ese momento las palabras son las que marcan esa cercanía, esa proxemia con el otro. Yo decido a quién voy a tutear, a quién voy a tratar de usted, a quién voy a tratar de su merced. Su merced es una fórmula muy bogotana que se ha descrito como un elemento muy cercano, pero de respeto. No es, también es, digamos, del sur del país, no es tan aceptada en otras regiones. Y importante, la postura cambia las cualidades de la voz. Entonces, así uno diga, estoy entre la cama, estoy acostado y eso no tiene nada, yo hablo, se siente la diferencia, se escucha distinto, la proyección de la voz es diferente y el interlocutor puede captar esas diferencias. ¿Cómo podemos entonces ser mejores comunicadores? Primero, prepararnos para comunicarnos a través de estos medios, preparar y cuidar nuestra voz, nuestra audición, preparar y cuidar el mensaje que voy a usar y saber quién es mi interlocutor. Bueno, aquí en esto yo no sé muy bien quiénes son mis interlocutores, pero supongo quiénes podrían ser. ¿Qué herramientas tengo yo para cuidar mi voz? Pues mantener la humectación de la voz, utilizar agua cuando estoy haciendo eh, conversaciones largas, hacer descanso vocal es una cosa que casi nunca hacemos, que es yo termino de hablar en una llamada, termino de hablar en una conferencia, llevo 2 o 3 horas trabajando con mi voz y como medio de descanso me voy a hablar con mi familia y sigo usando la voz, pero no la dejo descansar. En términos auditivos, es importante elegir muy bien el tipo de auriculares. Idealmente se sugiere que sean de copa o si no tengo posibilidades, puedo usar unos auriculares que me aíslen el ruido exterior, usar un volumen bajo, medio, no subirle todo el volumen, eh, tener un tiempo máximo de exposición a estos dispositivos, tomar pausas durante la exposición con estos dispositivos. Se recomienda cada 20, 30 minutos tomar una pausa auditiva y evitar tener que competir con ruido de fondo cuando estoy usando estos dispositivos, porque eso me implica que necesito más volumen y me va a costar más trabajo y voy a fatigarme más auditivamente. Tomar descansos, hacer pausas activas, calentamientos para poder, digamos, estar preparado para usar mi voz y después descansar mi voz, mi espalda, mi cuerpo en general. Es importante poner reglas comunicativas en las reuniones. ¿Quién habla primero? ¿Quién habla después? ¿Cómo vamos a tomar el turno? Cuáles van a ser las temáticas, cuánto tiempo de intervención puede hacer cada persona si estamos hablando en una reunión. Preparar los contenidos en términos de seleccionar muy bien el vocabulario. Mi vocabulario lo voy a seleccionar de acuerdo a quién es mi interlocutor. Ser muy claro en el mensaje, evitar esa ambigüedad de la información. Idealmente prepararnos en términos de estar en una buena postura, estar bien vestidos o por lo menos vestidos para estar dentro de una conferencia, no hay nos pase lo de los videos, y en términos de la presentación personal. Y un elemento supremamente importante que tenemos que tener en cuenta es quién es el otro, a quién le estoy hablando, porque nosotros dentro de nuestras reglas sociales y culturales cambiamos la manera de hablar, de dirigirnos, dependiendo quién es el otro, qué sabe, porque eso me va a marcar qué elijo para decir, y la distancia que tengo con el otro, es decir, si es una persona
familiar, conocida, desconocida, el contexto en el que nos relacionamos. Y eso me va a permitir escoger pues los contenidos. Entonces, si yo tengo muy claro quién es mi interlocutor, realmente todos los otros elementos se van a dar por añadidura, pensando en con quién es que yo tengo que establecer comunicación. Listo, eso es todo lo que quería decirles en la tarde de hoy. Muchas gracias. Profesora Liliana, muchísimas gracias. Quiero invitar a los participantes a realizar preguntas a través del chat en este tema que hoy precisamente nos compete mucho porque nos afecta mucho, porque todos nos estamos comunicando a través de las redes, a través de sistemas de comunicación virtual en vivo, y los procesos comunicativos son muy importantes para el desenlace de muchas situaciones. En muchas ocasiones damos por hecho algunas cosas que nosotros pasamos a suponer o a predecir sin escuchar a nuestro interlocutor, y eso en algunos momentos genera dificultades en nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones laborales, o al contrario, somos tan efectivos en esos procesos comunicativos y tenemos en cuenta al otro, al que es a nuestro interlocutor, que somos exitosos en los procesos a través de la comunicación. Tengo muchos agradecimientos. Santiago Lugo nos da las gracias por la charla que hoy nos está dando en estos momentos. Karen Janet Cruz nos hace una pregunta, si hay alguna recomendación de micrófonos para el teletrabajo. Pues digamos que en términos de micrófonos es difícil escogerlos porque tradicionalmente vienen con los dispositivos que usamos, el computador, el manos libres, pero sí pensaría que que son importantes los micrófonos que son unidireccionales, que me recogen la información de la voz directamente y eliminan un poco el ruido de fondo, lo que hace que sea más clara la transmisión de información y para el interlocutor sea más clara, más nítida esta información que se recoge auditivamente. Entonces, tradicionalmente los equipos vienen con algún micrófono que tiene una direccionalidad desde donde se espera se recoja la información. El manos libres tiene también una eliminación un poco de ruidos de fondo. Esos son los mejores porque no permiten que se transmita todo, tanto mi voz como todos los ruidos, sino que alcanza a eliminar un poco por la distancia los ruidos de fondo. Hay una relación directa entre la voz y el reflejo de audición. En esos términos, una pregunta, profesora Liliana, ¿cómo podemos manejar el sonido o el volumen de los audífonos para que nuestra voz no se canse o no estemos realizando abuso de la voz? Sí, hay varios aspectos que hacen que nosotros generemos ese mal uso o ese abuso de voz, y es justamente cuando yo tengo muy alto el volumen, bien sea de mi auricular, si estoy usando auriculares, o si tengo ruido de fondo, inmediatamente de manera refleja lo que tiendo es a subir el volumen de mi voz. Hay una cosa que está sucediendo en estos ambientes de videoconferencia, por ejemplo, y es que como uno no ve a la persona, normalmente uno ve y por la distancia calcula el volumen de voz que debe usar la fuerza bueno, sí, el volumen de voz que debe usar para transmitir ese mensaje. A veces el ver la pantalla negra tiene uno la sensación que la persona está muy lejos y tiende a aumentar mucho el volumen de su voz y eso genera alteraciones vocales. A veces pasa lo contrario, como yo estoy viendo la imagen, la foto de la persona al frente, tengo la sensación de que la persona está muy cerca y entonces yo tiendo a hablar más pasito y de pronto lo que hago es disminuir
no solo la intensidad de mi voz, sino cambiar el tono de mi voz. Y al cambiar el tono de mi voz, voy a generar un mal uso de mi voz y voy a generar también lesiones de voz. Entonces, la actividad refleja y esa conexión entre la audición y la voz tiene que ver con el volumen que yo estoy usando para escuchar al otro, el volumen de ruido ambiental eh, y mi percepción sobre la distancia que tengo con el interlocutor. Otro de los elementos importantes es, por ejemplo, que cuando yo uso este tipo de auriculares, en este momento tengo los de inserción, yo debería usar ambos, porque cuando yo me coloco uno solo, tengo una sensación de que no escucho lo suficiente y tengo que subirle más el volumen. Entonces, la recomendación es que usen ambos auriculares simultáneamente, no por un oído. Cuando estoy así en un ambiente de una conferencia y demás. Ya si yo estoy en un trabajo, por ejemplo, que tengo que contestar llamadas en un call center, puedo hacer es una alternancia de la estimulación. Si tengo media hora o 20 minutos por un oído y cambiarlo al otro. Ok, muy bien, muchas gracias. María Claudia Sánchez nos pregunta qué sugerencias tiene para hacer una óptima preparación vocal antes del inicio de las conferencias. Bueno, para prepararnos vocalmente podemos inicialmente tener siempre a la mano líquido que nos permita estar hidratándonos cuando estamos usando la voz durante un tiempo. Entonces, siempre tener a la mano, primero que todo, nuestro vasito de agua o nuestro líquido cercano. Eh, Podemos hacer algún tipo de calentamiento vocal en términos de muscular, por ejemplo, inicialmente, hacer movimientos de cuello que me permitan distensionar, que me permita relajar la musculatura y prepararla para una buena fonación. Puedo trabajar también respiración, tomando aire por la nariz, llevándola hacia el estómago y soltarla lentamente por la boca o soltarla en varios tiempos. Esto me va a ayudar a tener una capacidad respiratoria que me permita también proyectar la voz y es una forma de calentamiento. Y puedo hacer ejercicios como el hacer este tipo de sonidos que me identifica un poco cuál es mi sonido ideal, mi sonido más relajado, o hacer un sonido para iniciar las producciones de voz como el que sean sonidos suaves antes de iniciar a producir. Que es importante que cuando yo empiece a hablar no esté agitado, no venga corriendo, me senté y empecé a hablar, porque cuando yo estoy agitado, mi respiración no está óptima para la producción de la voz. Que yo esté en una posición adecuada, hablar acostado, por ejemplo, que yo me ponga a dar una conferencia pero esté acostado, no tengo un buen manejo de la capacidad respiratoria y me va a afectar la voz. No tener y evitar tensión en el cuello. Si yo tengo tensionado, estoy estresado, subo los hombros, esta tensión me va a generar lesiones en mi voz, en mis características de voz, en mis cuerdas vocales. Entonces, todas estas características debo evitarlas. Bien, profe Liliana. Lina María Mentigaña nos hace pues una sugerencia, no, me gustaría pues que nos diera su opinión con respecto a lo que ella propone. Dice que sería interesante realizar un estudio sobre la prosodia pospandemia para ver los cambios que nos presenta esta nueva normalidad. ¿Qué opina, profe? Sí, la prosodia ha sido un tema que realmente le falta mucho estudio. De hecho, no hay unos patrones estándares de prosodia, de acentuación por regiones. Hay mucha tela para cortar dentro del tema de prosodia y evidentemente está generando muchos malentendidos y está generando mucha problemática comunicativa en estos momentos cuando todo se hace por el celular, por el computador. Sería interesante además mirar todos esos problemas de comunicación que se generan cuando no se maneja una buena prosodia y todas esas. Se nos ha congelado la imagen de la profesora Liliana. Bueno, muy bien, pues Alejandra, por favor, ¿podrías apagar la Eh, 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 cámara? eh, Por favor. No, no sé.
Muy bien, profe Liliana Neira. Muchísimas gracias por la presentación que hoy nos ha compartido. Importantes sugerencias sobre los procesos comunicativos que efectivamente van a impactar nuestra vida diaria. Tendríamos que empezar a realizar un autoexamen en estos procesos con todo esto que la profesora hoy nos ha comentado para saber en qué de pronto podríamos estar fallando o en qué estamos acertando para potenciarlo y en lo que fallamos hacer algunos cambios. Quiero darle las gracias por su participación en el espacio de hoy, Salud Unal Contigo. Profesora Liliana Neira, muchísimas gracias. Recordarles que a partir de hoy, Salud Unal estará con ustedes a partir de las 6 de la tarde y los lunes, de lunes a viernes y los sábados y domingos a las 11 de la mañana. También quiero compartirles que nos pueden seguir por las redes sociales. En el chat estoy compartiendo el link de Facebook para que nos sigan a través de las redes sociales donde podrán ver cada una de las charlas que nosotros hemos ido transmitiendo en el espacio de Salud Unal Contigo, un espacio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. También en YouTube, en el canal de YouTube de la Universidad de la Facultad también pueden seguirnos. Es importante que ustedes vean todo el trabajo que ha realizado el equipo de salud Unal Contigo en todo esto de educación en salud, especialmente todo lo que ha venido desencadenándose con el tema del aislamiento, la pandemia, el COVID, todo lo que ha cambiado en nuestras rutinas de vida. Profesora Liliana, la invito a un cierre, a una conclusión de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por participar y por estar aquí acompañándome. Pues la invitación principal es a que nos volvamos mejores comunicadores y que le pongamos mucha atención a todo lo que decimos y cómo lo decimos para que evitemos eh, más adelante confusiones y problemas. Bueno, a todos muchas gracias. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Salud Unal Contigo. Muchísimas gracias, profesora Liliana, y muchas gracias a todos. Que tengan feliz noche y descansen. Hasta luego. Hasta luego.